Hola, ¿cómo están? Visto que no podemos tener clase presencial, hoy vamos a procesar los datos que obtuvimos con el formulario Google. Bueno, vamos a seguir procesándolos y vamos a hacer algunos gráficos que les van a servir para su trabajo. Así que nos vamos a pasar a Excel y empezamos. Bien, esta es la tabla que habíamos hecho la otra clase que habíamos visto, procesamiento de datos. Lo que vamos a hacer es copias de parte de la tabla para guardar los datos originales y trabajar sobre ese procesamiento. Con lo primero que vamos a trabajar va a ser con las edades, así que vamos a agarrar y vamos a copiarnos la columna de edad cumplida, elegimos copiar y vamos a abrir una nueva hoja y esa la vamos a pegar, pero la vamos a pegar de una manera particular. Ahí nosotros teníamos escritas fórmulas y lo que vamos a elegir va a ser pegar los valores. Entonces, al pegar los valores, está protestando porque tiene un distinto tamaño, lo paro en la columna, pegar valores, me va a copiar solo los números y no las fórmulas, sino lo que voy a estar haciendo es arrastrar la fórmula. Edad cumplida en años, y ahora sí podemos agarrar y eliminar esas filas que no tenían respuesta, porque de cualquier forma no las vamos a utilizar. Y aparte guardamos todavía los datos originales en la tabla que dice respuestas al formulario 1. Un dato faltante, otro dato faltante, y vamos a borrar todo esto de acá que no nos interesa. ¿Qué cosas calculábamos de un conjunto de datos numéricos como este que es discreto? Bueno, ya lo habíamos hecho esto, habíamos calculado el mínimo valor y la instrucción por suerte se llamaba mínimo, la voy a escribir acá lo que voy calculando. Vamos a calcular el máximo valor. Vamos a calcular la media recordemos que es el promedio. La mediana, que era el valor que aparecía a mitad de camino si ordenábamos los datos de menor a mayor. Y la moda, que es el valor que más veces se repite. Entonces insertamos aquí las fórmulas que van a aparecer entre las usadas recientemente. Mínimo se llama min. Aceptamos. Y nos pregunta entre quiénes queremos calcular el mínimo y seleccionamos nosotros los datos que son la columna con la que estamos trabajando con las edades. Desde la primera hasta la última. Aceptamos. Y hacemos lo mismo con el máximo. La orden o la función se llama max, por suerte. Aceptamos. Y seleccionamos los datos entre quienes queremos calcular el máximo. Aceptamos. Y calculamos la media con la orden promedio. Está entre las usadas recientemente, si no recuerden que las podemos buscar entre todas las fórmulas buscando por orden alfabético. Ponemos todo y buscamos promedio en la P. Promedio, aceptar, y el procedimiento es exactamente el mismo, seleccionar entre qué datos queremos calcular el promedio sin darle mucha bola a los que nos propone el Excel. Aceptamos. Entonces sabemos que ahora que la mínima edad al día en que cerramos el formulario eran 19 años, la máxima edad 55 y la media 32,8. Si queremos sacarle ceros después de la coma, utilizamos este que dice disminuir decimales. Generalmente trabajamos a 2 decimales. La mediana es el valor que está en el medio si ordenamos de menor a mayor. Y por suerte la orden se llama, como uno esperaría, mediana. Mediana. Y seleccionamos el conjunto de datos de entre quienes queremos la mediana. Aceptar. Y la moda, que también se llama moda, pero se llama moda con una letra más agregada, dice moda 1. Ponemos la orden moda 1, también la podemos buscar entre fórmulas estadísticas, yendo a la M, aceptamos
y seleccionamos la columna de datos. Nos dice la edad que más se repite es 22 y la mediana es 31. ¿Se acuerdan que dijimos que a veces el promedio no representaba a nadie o no representaba a la mayoría? Si uno quisiera hacer esto un poco más artesanalmente, podríamos agarrar esa columna de datos y ordenarla de menor a mayor. Ordenar de menor a mayor. Podemos agarrar y numerar la posición que ocupa cada edad. 1, 2, 3. Y una vez que pusimos 1, 2 y 3, tironeando el puntito negro ese, pone todos los demás números. Y teníamos 62 datos. Por lo tanto, la mediana va a ser la que está en mitad de camino. La mitad de camino 62 está entre 31 y 32. Entonces, cuando miro acá digo, bueno, la mediana está entre 30 y 32 y cuando me fije acá qué valor dice la mediana, dice 31. Sacó el promedio entre el valor que estaba en la posición 31 y la posición 32. Y el valor que más veces se repetía, que era 22 años, lo vemos acá. Se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y esa es la moda. Todos los demás se repiten menos. 28 años se repite 1, 2, 3, 4 veces. 30 años se repite 3 veces. La moda es tener 22 años. Habíamos hablado también de los valores que se usaban para el diagrama de caja y bigote, que eran el mínimo, el máximo, la mediana, y aparecían dos valores más que eran los cuartiles. Eran los valores que estaban entre el mínimo y la mediana y entre la mediana y la moda. ¿Qué significa el primer cuartil? Significa que si tengo 62 datos, la mitad son 31 y la mitad de la mitad son 15, está entre 15 y 16. O sea, el primer cuartil es el valor que se encuentra entre 15 y 16. Y el tercer cuartil va a ser el valor que se encuentra entre la posición 32 y la posición 62. O sea, la que está en la posición, en el número 45, entre el 45 y el 46. Por suerte esas órdenes se llaman cuartil. Acá vamos a poner el cuartil 2 y el cuartil 3 y son los que se van a usar después para hacer el diagrama de caja y bigote con el tutorial correspondiente. Entonces vengo aquí y pongo la fórmula cuartil. Contar cuartil, dice, excluyendo los ceros, acepto y me dice entre quiénes quiero calcular el cuartil, selecciono la columna de datos, pero además le tengo que agregar qué cuartil quiero calcular, porque entre un todo hay 4 cuartos, o sea 4 cuartiles. Si quiero el cuartil 1, pongo acá 1. Entonces el cuartil 1 son 24,75, era ese valor que estaba entre 25 y 26. Y si quiero el cuartil 3, puedo utilizar la misma fórmula, pero como va a ser exactamente la misma fórmula, solo va a cambiar el cuartil que estoy utilizando, me la voy a copiar, la voy a pegar abajo y le voy a cambiar, le voy a pegar acá, y le voy a cambiar el 1 por el 3. Y ahí tengo el mínimo, el máximo, la media, la mediana, la moda, el cuartil 2 y el cuartil 3. Vamos a hacer algunos gráficos con estos datos de la edad que son alternativos al de caja y bigote. Un gráfico que se suele hacer para representar datos cuantitativos, discretos como esto y continuos también, es hacer lo que se llama un diagrama de frecuencias. Entonces uno ahora dice, bueno, voy a mirar y dividir eso en intervalos. Cuando uno tiene el rango de datos que van entre 19 y 55 años, dividirlo en intervalos significa agruparlos de manera tal que exista la edad comprendida entre dos valores en cada intervalo. Y esos intervalos dejaron de ser variables cuantitativas para ser categorías. Por ejemplo, acá que la mínima edad es 19 y la máxima edad son 62, uno dividiría esto, por ejemplo, de a 5 años. Entonces uno tendría los que tienen entre 19 y 24 años, o sea, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Los que tienen entre 25 y 29 años, los que tienen entre 30 y 34 años, los que tienen entre 35 y 39 años,
los que tienen entre 40 y 44 años, entre 45 y 49 años y entre 49 y 55 años. Para contar los intervalos, lo más cómodo es hacer lo que voy a hacer yo ahora. Es agarrar y decir, bueno, ¿cuántos son los que tienen menos de 55 años? Lo voy a poner acá abajo de todo. Menos de 55 años. En realidad son todos, son los 62 casos. Pero lo voy a hacer usando el contar sí. Esta función ya la habíamos utilizado. Contar sí. Me decía, entre quienes quiero contar. Primero, quiero contar entre toda esta línea de datos. Columna, perdón. Y la condición es que tengan 55 años o menos, con lo cual lo que voy a poner es menos de 56 para que me cuente el 55. Después voy a contar los que tienen menos de 50. O sea, los que llegan hasta el 49 inclusive. Entonces voy a poner la misma orden, contar sí, y voy a ir cambiando, voy a ir copiando la fórmula, voy a ir cambiando el límite. Antes era hasta 55, ahora es hasta 50, para que me cuente los 49 y no los 50, es estrictamente menos. Menos de 45, o 45 y menos. Pego la misma fórmula y le pongo acá 45 menos de 40 menos de 35 menos de 30 menos de 25, y con eso ya tengo el primer rango que va a ir de 19 a 24. Entonces voy a ir pegando siempre la misma fórmula, que ya la tengo copiada, y le voy a ir cambiando los límites. Acá voy a poner 40, acá voy a poner 35, acá voy a poner 30, y finalmente voy a poner menor de 25. Entonces tengo 62 personas, o sea, el total tiene menos de 55 años porque era el valor máximo, 55 años o menos en realidad. 60 acá tienen menos de 50, 52 tienen menos de 45 y así. Ahora cuando quiero hacer los intervalos digo, ¿quiénes son los que tienen entre 55 y 49? Bueno, van a ser igual a los que tienen menos de 55 o hasta 55, menos los que tienen menos de 50. Y ahí me quedó el rango entre 49 y 55. Para sacar quienes tienen entre 45 y 49 voy a poner igual los que tienen menos de 50 menos los que tienen menos de 45. Para sacar los que tienen entre 40 y 44 voy a repetir lo mismo. Voy a hacer estos menos los que siguen. Y para hacer los que tienen entre 39 y 45 voy a hacer los que tienen menos de 40 menos los que tienen menos de 35. Ya me aburrí de decirlo, así que me limito a hacerlo. Hago lo mismo con 35 y 30. Hago lo mismo con 30 y 25. Y finalmente, los que tienen entre 19 y 24. Perdón, son los de ahí. Entonces tengo, a ver si se dice bien. He sacado con estos dos. Perdón. Y finalmente los que tienen entre 19 y 24 son exactamente los mismos que tienen menos de 25. Este va a ser exactamente este valor porque no tengo nada que restarle. Y eso se llama frecuencia, se llama más frecuencia absoluta. O sea, qué tan frecuente se va a tener entre 19 y 24 años, qué tan frecuente se debe tener entre cada uno de esos rangos de edad. Dicho esto, en el próximo video vamos a hacer un gráfico que representa todo esto.